Ok, la comunión a los divorciados vueltos a casar es un tema polémico en la iglesia, sobre todo después de que, según muchas personas, el Papa Francisco lo permitió. Ahora, si el Papa Francisco permite que las personas que están divorciadas y vueltas a casar puedan acceder a la comunión, pues esto estaría en completa ruptura con lo que ha enseñado la iglesia desde siempre. Y como he visto que muchas personas tienen opiniones distintas con respecto del tema, he decidido hacer un video al respecto basándome en dos documentos, con el fin de ponerle un fin a esta discusión y saber en concreto qué es lo que enseña oficialmente la Iglesia con respecto a este tema. El primero de estos documentos es una carta titulada La comunión a divorciados vueltos a casar de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Fue escrita en 1998 por el cardenal Ratzinger, quien más tarde sería el Papa Benedicto XVI. Y el segundo de ellos, mucho más polémico, Amoris Laetitia, del Papa Francisco, que es una exhortación apostólica post-sinodal que trata sobre precisamente no nada más este tema, sino varios asuntos familiares, pero en lo que nos concierne para este video, la comunión a divorciados vueltos a casar. Para empezar, tenemos que definir a qué se refiere la iglesia con divorciado vuelto a casar. ¿Por qué? Pues porque el divorcio no existe canónicamente en la iglesia, es decir, para la iglesia católica no te puedes divorciar. Un matrimonio hecho dentro de la iglesia católica no se puede disolver, no hay manera. Hay causales que son previas a contraer matrimonio que pueden ocasionar que ese matrimonio sea inválido, es decir, que no haya matrimonio en primer lugar, y eso se puede solucionar con un juicio que se realiza pues ya después. Pero ese es otro tema, ahí no estamos hablando de divorcio, sino del reconocimiento de una nulidad matrimonial. Por ejemplo, si yo ya estoy casado por la iglesia y después me vuelvo a casar por la iglesia con otra mujer, por más que haya misa y por más que el padre diga cualquier cosa de lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre, lo que sea, ese segundo matrimonio nunca existió. Ahí no hay ningún sacramento. ¿Por qué? Porque yo ya estoy casado. Es una de las razones por las cuales un matrimonio puede ser inválido. Entonces, ¿a qué se refieren estos dos documentos con divorciados? Pues se refieren al divorcio civil. Por ejemplo, supongamos que yo estoy casado por la iglesia con una mujer, todo en orden, todo excelente, es un matrimonio válido, lo cual implica que también estamos casados en el ámbito civil, es decir, según el gobierno, según el Estado. Yo no me puedo divorciar en la iglesia, pero sí me puedo divorciar por parte del Estado. Entonces yo me divorcio en el ámbito civil, pero permanezco casado en el ámbito de la iglesia. Y entonces yo me vuelvo a casar en el ámbito civil. A eso es a lo que se refieren estos documentos. Yo sigo casado por la iglesia, pero por el civil estoy casado con otra persona y vivo con esa otra persona como si estuviéramos casados. Así que aclarando eso, ahora sí, vamos a ver qué es lo que dicen estos documentos al respecto. Para empezar, el cardenal Ratzinger, o sea, el Papa Benedicto, en su carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, arranca especificando que el matrimonio no nada más afecta a la pareja, sino que es un acontecimiento que tiene un impacto en toda la sociedad. ¿Por qué? Pues porque generalmente pues un matrimonio se involucra en cuestiones de su parroquia o de la iglesia o en actividades sociales de la comunidad, etc. Por lo tanto, el procurar el bien del matrimonio no es nada más algo que beneficia a la pareja como tal, sino a todo el cuerpo de Cristo. Y entonces procede a especificar que en estos casos, como el que mencioné anteriormente, se les puede distribuir la comunión a las personas que viven de esa forma, porque habla de algunos obispos y algunos sacerdotes que lo han estado permitiendo en sus parroquias y en sus diócesis. Y procede a decir lo siguiente: cuando hubieran sido abandonados del todo injustamente, a pesar de haberse esforzado sinceramente por salvar el anterior matrimonio, o bien cuando estuvieran convencidos de la nulidad de las precedentes nupcias, sin poder demostrarla en el foro externo. A esto se refiere que si tú estás seguro de que tu matrimonio por la iglesia fue nulo, pero no realizas el procedimiento correspondiente porque no tienes forma de probarlo, pero tú estás seguro de que es nulo, o cuando ya hubieran recorrido un largo camino de reflexión y de penitencia, o incluso cuando por motivos moralmente válidos no pudieran satisfacer la obligación de separarse. ¿Cuáles son estos motivos moralmente válidos que impiden que esta persona que vive en adulterio se separe de su pareja con la que vive en adulterio? ¿Por qué? Porque hay casos, digo, es raro, pero hay casos en los cuales, a pesar de que una persona viva en adulterio con otra pareja, moralmente
no se recomienda que se separen, pero eso lo explicaré más adelante. Después procede a decir que sí, en algunas de estas situaciones que acabo de leer, algunos padres de la iglesia, pues ya en los primeros siglos, sí permitían que esas personas volvieran a acceder a la Eucaristía o inclusive los volvían a casar. Pero también especifica que esto se trata de algo pastoral, no algo que la iglesia haya enseñado oficialmente en ningún momento. Y la respuesta definitiva que da es la siguiente: si los divorciados se han vuelto a casar civilmente, porque por la iglesia no se puede, se encuentran en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios y por consiguiente no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación. A lo cual añade que esto no significa necesariamente una excomunión o una expulsión de la iglesia, sino un estado de pecado que te imposibilita recibir la comunión como cualquier otro pecado mortal, que sí es una situación grave, mucho más grave que otras situaciones de pecado, por supuesto, pero todo pecado mortal te imposibilita poder comulgar. Aquí lo que está reafirmando es que se trata de una situación de pecado mortal y como tal, pues viviendo de esa forma no puedes acceder a la comunión. Y bueno, esto es en pocas palabras lo que especifica el cardenal Ratzinger Benedicto XVI en esta carta de 1998. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia? Esto no es el tema central de este documento, pero sí es como uno de esos aspectos de los que más llamó la atención. Y es que si bien puede sonar claro a qué se refiere, también en algunas cosas se puede interpretar de forma un poco ambigua, pero vamos viendo. Primero que nada, habla de las relaciones imperfectas o de las situaciones irregulares en las que pueden vivir las parejas, y a lo cual dice: la Iglesia mira con amor a quienes participan en su vida de modo imperfecto, pide para ellos la gracia de la conversión, les infunde valor para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y para estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan. Puede ser vista como una oportunidad para acompañar hacia el sacramento del matrimonio allí donde sea posible. ¿Qué está diciendo aquí el Papa Francisco? Pues en el caso de las parejas que viven como si estuvieran casadas pero que no están casadas, en lugar de ponernos en una postura de rechazo, hay que más bien buscar invitarlos a que se casen. O si se trata de divorciados vueltos a casar, pues buscar la forma de realizar el proceso de anulación canónica si se puede, y si no se puede, pues motivarlos a que dejen de vivir de esta manera. Es decir, no rechazarlos, no hablar mal de ellos, sino más bien invitarlos a vivir con plenitud la fe y poder acceder a todos los sacramentos sin problema. Ese es el enfoque con el cual tenemos que afrontar este tipo de temas. También especifica que un discernimiento particular es indispensable para acompañar pastoralmente a los separados, los divorciados y los abandonados. Es decir, que si bien podríamos tener una especie de protocolo de qué hacer en estos casos, eso no significa que no podamos evaluar cada caso en particular para discernir qué es lo más propio, qué es lo más adecuado para estos casos, teniendo en cuenta que el fin siempre es el mismo: la unidad con Cristo, seguir las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia y vivir en una situación regular que permita acceder a los sacramentos. Ese es el fin, pero con respecto al camino para llegar a ese fin, ahí es donde se tiene que evaluar en cada caso cuáles serían los pasos a seguir, ya que pues no es algo sencillo. Cada situación, cada persona pues ha pasado por algo diferente que se tiene que resolver de una u otra forma según sea el caso. Y cada persona va a tener una forma diferente según lo que haya vivido, según sus experiencias, según sus sentimientos, de eventualmente llegar a esa meta. Y aquí hay un punto que me llamó mucho la atención, que para mí es como algo definitivo, así algo bien claro que especifica que el Papa Francisco no está diciendo nada que no haya dicho la Iglesia antes. Es: obviamente, si alguien ostenta un pecado objetivo como si fuese parte del ideal cristiano o quiere imponer algo diferente a lo que enseña la Iglesia, no puede pretender dar catequesis o predicar. Y en este sentido hay algo que lo separa de la comunidad. Necesita volver a escuchar el anuncio del Evangelio y la invitación a la conversión. O sea, aquí está diciendo claramente: enseñar algo que es objetivamente pecado, lo cual no puede cambiar, lo que ha sido pecado siempre va a seguir siendo pecado siempre, y quien pretende enseñar eso
como que algo anticuado, como que ahora se enseña algo nuevo, como que ya cambiaron las reglas, está mal. Aquí hay un punto que es el que me parece que se puede llegar a malinterpretar si no se lee correctamente, y es que dice: hay que alentar a las personas divorciadas que no se han vuelto a casar, que a menudo son testigos de la fidelidad matrimonial, a encontrar en la Eucaristía el alimento que las sostenga en su estado. Sí, aquí está hablando de divorciados, pero de divorciados que no se han vuelto a casar, es decir, que llevaron un proceso de divorcio civil pero que no están viviendo en adulterio, lo cual es permisible, no pasa nada, puedes vivir de esa forma y no estás viviendo en pecado porque no estás viviendo en adulterio y por lo tanto puedes comulgar, porque aquí está hablando de divorciados que no se han vuelto a casar. Ahora, con respecto a las personas divorciadas que se han vuelto a casar, el Papa Francisco aquí las exhorta a hacer un ejercicio de examen de conciencia, a lo cual añade: este discernimiento no podrá jamás prescindir de las exigencias de verdad y de caridad del Evangelio propuesto por la Iglesia. O sea, que en este examen de conciencia que invita a darse cuenta de cómo están viviendo y que eso no corresponde a lo que enseña Jesucristo en el Evangelio y lo que enseña la Iglesia, pues no puede ser contradictorio con lo que enseña Jesucristo y lo que enseña la Iglesia. Y por último, también otra cosa que se ha llegado a interpretar de manera pues algo polémica es cuando el Papa Francisco dice que no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada irregular viven en una situación de pecado mortal privados de la gracia santificante. Es decir, que hay factores que son atenuantes que implicarían que un pecado mortal no sea mortal. ¿Por qué? Porque para que un pecado mortal sea pecado mortal se necesitan tres aspectos: la materia grave, el pleno conocimiento y el pleno consentimiento. Entonces, aquí especifica que en casos donde falta alguno de estos últimos dos, falta el conocimiento suficiente sobre qué es el matrimonio y cuáles son las implicaciones del estado de vida en el que se encuentran, o donde hace falta un pleno consentimiento de vivir en un modo de vida que contradiga el Evangelio. Esos son factores atenuantes que, si no están presentes, no se considera un pecado mortal. Sí, sigue siendo algo de lo que hay que salir, algo que hay que evitar, pero eso puede atenuar la responsabilidad moral de vivir en ese estado, y eso no es nada nuevo. La falta de estos dos aspectos, conocimiento y consentimiento, pues pueden hacer que algo que normalmente será pecado mortal no sea pecado mortal, sino pecado venial. Aún así, sigue especificando que el ideal es dejar de vivir de esa forma. Ahora bien, algo en lo que coinciden estos dos documentos es que hay algunas situaciones en las cuales no sería moralmente aceptable que estas personas que viven en adulterio se separen. ¿Y cuáles son estas razones? Pues que tengan hijos. ¿Por qué? Porque si tienen hijos, incluso si es fruto de una situación irregular, de un adulterio, siguen teniendo la obligación de educarlos y sobre todo en la fe católica. Así que si se juzga que es más conveniente para su educación de los hijos que estas personas sigan viviendo juntas, se permite que sigan viviendo juntas, pero que guarden abstinencia. Y de esa forma, junto con otros procesos más, como una conversión de vida, el examen de conciencia que propone el Papa Francisco, pueden llegar a acceder a los sacramentos, y eso es algo que dicen ambos documentos. Así que esa es la cuestión. En pocas palabras, no, los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar, y que hay algunos casos, muy pocos casos, en los que se recomienda que temporalmente, sobre todo en lo que dura la educación de los hijos, sigan viviendo de esta forma, pero viviendo en abstinencia. Pues bueno, es un tema polémico, cuéntame qué opinas al respecto, aunque a lo mejor muchas personas a estas alturas ya lo hicieron, y nos vemos a la próxima.